Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Escuela Peruana de Derecho Constitucional. En la edición de hoy vamos a conversar respecto de las novedades normativas que se han publicado en la última semana. En realidad son varias disposiciones que se han dado a nivel del Poder Ejecutivo, del Legislativo y por supuesto de otras entidades administrativas a nivel nacional. Sin embargo, estamos haciendo una mención especial debido a que, como recordamos, el viernes último el Congreso de la República debatió la renuncia que presentó Pedro Pablo Kuczynski al cargo de presidente de la República. Y el día sábado 24 de marzo se publicó en el diario oficial El Peruano la resolución legislativa que daba por aprobada dicha renuncia, rechazando los términos de la carta, pero como tal señalando que Pedro Pablo Kuczynski ya no era presidente, habiendo vacado el cargo, y como sabemos el día viernes 23 juró el en su momento primer vicepresidente y ahora presidente constitucional de la República, Martín Vizcarra. No obstante, hemos querido hoy conversar sobre las novedades normativas que se han publicado en la última semana, a efectos de advertir de que el hecho de que Pedro Pablo Kuczynski comentó a nivel nacional mediante un mensaje sobre su renuncia, la cual materializó a través de una carta el miércoles 22. Ahora, sin embargo, los ministerios, jefaturas y otras entidades no dejaron de trabajar. Los ministros todavía estaban en funciones y de hecho los ministros de Pedro Pablo Kuczynski aún siguen siendo ministros, salvo el señor Bruno Yufra, que ya presentó su carta de renuncia y ha sido relevado del cargo por el señor Edmer Trujillo. Bueno, el día 23, viernes 23, que Pedro Pablo Kuczynski ya prácticamente estaba con un pie fuera del Palacio de Gobierno, ya había anunciado que presentaba su carta de renuncia y horas antes de que Martín Vizcarra asumiera el primer mando de la República, se hizo una publicación en El Peruano de las normas legales, 3 normas del Poder Ejecutivo. Precisamente fueron decretos supremos, el decreto supremo que aprobó el reglamento del decreto legislativo 1203, el decreto legislativo que crea el sistema único de trámites. Importante herramienta que va a vincular a todas las entidades públicas bajo un único sistema a nivel del texto único de procedimientos administrativos. Y así no vamos a tener problemas al acudir a RENIEC, al acudir a un ministerio como Relaciones Exteriores para hacer un trámite para alguna suerte de validación de documentos del extranjero, o ir al Ministerio de Agricultura a pedir una licencia, o pedir al Ministerio de Trabajo unas copias certificadas. Todos los entes del gobierno, de acuerdo al reglamento de esta norma, van a tener procedimientos uniformizados, lo cual va a ayudar a agilizar los trámites que el ciudadano realiza. Precisamente, si vemos el detalle, esta norma tiene todavía la firma de Pedro Pablo Kuczynski, aún siendo publicada el día viernes, porque ya estaba en despacho y en realidad solo bastaba su publicación. También se publicó el Decreto Supremo 027-2007-PCM, del Decreto Supremo 032-2018, que derogó el Decreto Supremo 027-2007, ¿no? Este Decreto Supremo hace referencia al tema de las políticas nacionales de obligatorio cumplimiento para las entidades del Gobierno Nacional. Y también se publicó el Decreto Supremo 033-2018, el cual creó la plataforma digital única del Estado peruano. Es una realidad el día de hoy los trámites con celulares, con páginas web que tienen el mismo valor y peso que los clásicos procedimientos iniciados con nuestra solicitud ingresada a mesa de partes. La modernidad se está incorporando de forma bastante continua a nivel de las entidades públicas y como abogados,
como ciudadanos tenemos que estar al día de estos adelantos y novedades para no quedarnos atrás en el desempeño adecuado de nuestras funciones. El día sábado 24 de marzo, siendo ya presidente Martín Vizcarra, se publicó, como dijimos, la resolución legislativa 008-2007 que aprobó la renuncia presentada al cargo del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, pero lo más interesante es que ese mismo día se publicó el reglamento de responsabilidad, el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes. Este Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes lo que procura establecer es todo un nuevo régimen sobre las sanciones que se aplican a los adolescentes que incurran en actos delictivos. Bueno, ¿y a quién llamamos adolescentes en primer lugar? De acuerdo al reglamento, son adolescentes aquellas personas entre los 14 y menores de 18 años. Para ellos, y frente a algún ilícito que pudieran cometer, se está estableciendo tres tipos de medidas. Por un lado, está las medidas socioeducativas no privativas de la libertad, entre los que destacan la amonestación y prestación de servicios a la comunidad. También están las medidas socioeducativas accesorias y, como una última opción, las medidas socioeducativas de internación, la posibilidad de recluir a los jóvenes. Esto no es nada nuevo que cometan, o adolescentes mejor dicho, que incurran en delitos, solo que establece una normativa mucho más actualizada respecto de lo que se tenía años atrás. Recuerden ustedes que ya existen varios centros de internamiento para adolescentes, pero aquí también se contempla sobre la posibilidad de que ciertos adolescentes que desgraciadamente han cometido actos sumamente reprobables puedan continuar su internamiento en penales una vez que alcancen la mayoría de edad. El reglamento que se ha aprobado es sumamente extenso. Hablamos de más de 200 artículos, importantísimo para los abogados penalistas que pueden ver este tipo de casos, también para jueces y fiscales, los cuales tienen que observar las disposiciones que ahora han entrado en vigor. Interesante, y hacemos un paréntesis antes de hablar de las demás normas, es que a diferencia de un trabajador del sector privado, donde muchas veces presenta su carta de renuncia y decide ya no ir a trabajar, y aunque el empleador pueda amenazarlo y decir yo no voy a aceptar tu carta de renuncia, la Constitución señala expresamente que la libertad de trabajo es un derecho fundamental. Como tal, yo no debo prestar trabajo si no estoy de alguna manera u otra contento con ello o acepto tal situación. En pocas palabras, yo trabajo en un lugar porque así lo deseo, y si no quiero trabajar allí, tengo todo el derecho de retirarme. Alguien puede decir, pero eso no sería un poco irregular, o sea, prácticamente uno puede dejar el trabajo así nada más. Bueno, para el ámbito privado eso ocurre en realidad muchas veces. Incluso los empleadores se frustran mucho porque han invertido en la capacitación a un trabajador, le han dado permiso, ciertas consideraciones, pero él tiene la libertad en cualquier momento de retirarse sin decir por qué. Es su derecho. No obstante, como hemos visto, los jefes, los directores y hasta incluso ministros siguen laborando a pesar de que el presidente de la República renunció. No es tan fácil para un servidor diferente de un trabajador de la actividad privada dejar su cargo, porque alguien podría decir, bueno, yo algún día puedo llegar a ser, pues no sé, un importante jefe en un ente del gobierno, pero me aburro y me voy, ¿no? Y lo dejo todo ahí abandonado. Es mi derecho renunciar. Bueno, en el caso de los servidores hay ciertas reglas que tienen que observarse y como tal, una cuestión clave es de que él solo puede retirarse si es que tiene a su relevo ya listo para que la actividad de dicho centro o tal sector donde usted esté involucrado no deje de realizarse, perjudicando a los ciudadanos. Entonces, como hemos visto, Mercedes Arauz y otros ministros sencillamente pudieron haberse ido a sus casas con Pedro Pablo Kuczynski, pero el país no puede quedar al aire. No solo, tal vez lo hubieran deseado, tal vez hubieran querido retirarse y salir de una vez de todo este problema, pero como servidores están amarrados a sus entidades, a sus direcciones, a sus jefaturas, hasta que tengan un relevo adecuado, si no pueden ser sancionados posteriormente vía un procedimiento administrativo sancionador, lo cual mancharía mucho sus hojas de servicio. Entonces, reflexionemos también un poco que a veces decimos los servidores sí tienen buenos sueldos, tienen excelentes prestaciones, pero las responsabilidades suelen ser muy altas, solo que esas cosas a veces no se exhiben.
y por lo tanto solo proyectan lo que puede ser un tanto escandaloso, pero luego cuando un ministro cae en desgracia no se hace mayor atención del caso, ¿no? Entonces ahí está la gran diferencia y por eso queríamos comentarlo. El día miércoles 28 de marzo del 2018, el día de ayer, se ha promulgado la primera ley por parte del flamante presidente Martín Vizcarra. Sobre la situación de Martín Vizcarra y lo que conversábamos la semana pasada, sugerimos leer la entrevista o también buscarla por internet que se ha hecho al maestro Domingo García Belaúnde el día lunes por Jaime de Altaus, donde claramente señala los escenarios constitucionales que surgen con la renuncia de Vizcarra y diciendo las cosas muy claramente, ¿no? Los errores de Pedro Pablo Kuczynski, la situación con el Congreso, pero lo más importante es que no hay mayor fundamento de convocar a nuevas elecciones. Y como tal, el señor Vizcarra tiene una enorme responsabilidad de concluir el mandato que se estableció para el periodo 2016-2021. El día de ayer, miércoles 28 de marzo, se ha publicado la ley 30.741, ley que regula la hipoteca inversa, un tema muy importante para quienes están en el mundo inmobiliario y les puede ayudar como una alternativa frente a la obtención de créditos y la posibilidad de recuperarlos al fallecimiento de los propietarios. Muy interesante norma. Y otra norma que ha sido publicada es la ley 30.742, la cual establece el fortalecimiento de la Contraloría General de la República y el Sistema Nacional del Control. Se agregan unos artículos, se modifican otros. Ha habido algunas observaciones sobre eximir, por ejemplo, al Congreso de la República de tener una oficina de control que monitoree la Contraloría y dejando que el propio Congreso, con su propia estructura, tenga un sistema de control. Ese aspecto sí está llamando severamente la atención, pero a estas alturas de la situación del país, creo que el Congreso con ciertas actitudes no deja de sorprendernos, no necesariamente para bien, ¿no? Recordemos que también se están promulgando o se están aprobando normas donde la ley del servicio civil, que fue uno de los grandes logros de los últimos años, prácticamente se está debilitando y eso tiene que ser también abiertamente señalado. Confiemos de que estos meses y años que nos quedan con la gestión del señor Vizcarra nos ayuden y sean positivos, no tanto porque el gobierno nos da trabajo ni porque tampoco de él depende el éxito de los peruanos, sino que en realidad al menos mantenga la casa en orden para que cada ciudadano con sus fuerzas, con sus proyectos y metas pueda garantizar el cumplimiento de sus anhelos y un adecuado nivel de vida. No queríamos dejar de mencionar, estamos en una semana de reflexión y donde nos encontremos siempre incluyamos al Perú en nuestras reflexiones, nuestra sociedad, nuestro país, los hijos de nuestros hijos y todos nuestros prójimos. Precisamente el doctor Domingo García Belaúnde, un gran maestro del derecho constitucional y un amigo muy apreciado de mi parte, tuvo la generosidad de obsequiarme hace unos días la mejor edición que se ha publicado en torno a la obra de su abuelo, La crisis presente. La crisis presente fue un libro que publicó el doctor Víctor Andrés Belaúnde Díez Canseco a partir de un célebre discurso que dio en 1914, hace un poco más de un siglo, y en él enumera los problemas que afrontaba la República. Parece mentira, pero el escenario que nos describe en este libro no ha cambiado mucho y por eso también es importante que los peruanos tomemos conciencia de todavía lo lento que está la transformación y el desarrollo de nuestro país, recogiendo los testimonios y los análisis de peruanos brillantes y que a través de su palabra, su propia doctrina y por supuesto su gran esfuerzo personal fueron capaces de desarrollar o de sugerir soluciones. Me quedo con una reflexión importante del otro maestro que fue discípulo de Víctor Andrés Belaúnde y que particularmente siempre he considerado a Víctor Andrés Belaúnde el mejor polemista en lo que concierne a la realidad peruana. Y esto en el contexto del debate con Aya de la Torre y José Carlos Mariátegui sobre cuál era el destino del Perú en la década de los 30. Víctor Andrés Belaúnde hace la interpretación social y también bajo el enfoque de la doctrina social de la Iglesia propiamente, un enfoque católico de los problemas del Perú y los retos que desempeñaba a través de un libro muy importante conocido como un libro que prácticamente lo tenemos de cabecera, La Realidad Nacional, que tiene muchas versiones por supuesto. Pero sin lugar a dudas la crisis presente, que la publica años antes, enumera una serie de hechos que estaban pendientes de solucionarse y muy vinculados con la condición de la falta del desarrollo del Estado democrático.
Me quedo precisamente con la reflexión que escribe su otro discípulo, Raúl Porras Barnechea, que nos dice de la siguiente forma: habéis escrito páginas severas sobre los vicios de nuestra democracia y nuestro sistema representativo. En vuestro discurso de 1914 señalasteis con gallardía que el estudiantado de San Marcos aclamó vibrantemente en uno de los momentos oratorios más brillantes de nuestra república los defectos capitales de nuestra vida institucional: el régimen personal y autocrático bajo la etiqueta republicana, la falta de sanción y responsabilidad, la mentira del sufragio universal, la nefanda constitución y la burocratización del parlamento, la estolatría, el caciquismo provincial sostenedor del centralismo, la anarquía de los partidos, la falta de opinión pública, la insuficiencia de la clase media y el olvido del indio. El discurso de 1914 tiene en la historia del Perú el mismo módulo decisivo, el mismo acento de protesta, que el discurso de Baquíjano y Carrillo en la universidad en la víspera de la Revolución. El ardor herido de Vigil y su acusación a Gamarra por haber violado la consigna democrática y la congoja de patria del sermón de Herrera del 46. Las palabras de esa oración deberían retenerse y leerse meditadamente por los jóvenes peruanos y guardarse sobre todo, como lo hemos guardado nosotros, aquel apóstrofe final, grito y promesa: queremos patria, que nos puso de pie en el general de San Carlos y que podría ser la declaración de fe de vuestra generación. Raúl Porras Barnechea. La crisis presente no se ha superado del todo. Más de 100 años seguimos teniendo una crisis. Señores políticos, en el Congreso, en el Ejecutivo, les sugiero, lean este libro y veamos y hagamos una crítica, no de los que pasaron antes que nosotros, si nosotros hemos sido capaces, ustedes en sus cargos, de superar los problemas que aún nuestra joven república casi bicentenaria sigue padeciendo. Nos vemos en una próxima ocasión. Gracias.